Clemente se manda para adentro, lo mató a Sánchez Niño con la pelota que le dio y va la respuesta de Independiente, pero muy atento Burdizo a la jugada, fue a cubrir las espaldas de Clemente, pelotazo para Silva, pone el cuerpo, pierde con Tula, se complicó Galeano, Silva lo tiene, está... ¡Gol! Hombres de radio, parlanchines, brutalmente gráficos, deslenguados, espontáneos, arrebatados, exagerados, muchas veces para manifestar un sentimiento que los desborda. Música que suena otra vez en el corazón, escribió cierta vez Juan Sasturain. ¡Qué pedazo de relato! José Gabriel Carvajal, buen día, gracias por atendernos. Hola muchachos, buen día, ¿cómo va? Qué gusto saludarlos. Bueno, bien, muy bien. Un placer charlar contigo. En este programa, hoy llegamos hasta 11:30, tenemos cadena nacional, así que te vamos a aprovechar hasta las 11:30. El significante fútbol y relatores, que puede ser la cadena relatores, pero en realidad hablamos de los relatores como profesión. ¿Qué te pasa con eso? La primera pregunta es una asociación libre. Decimos fútbol y relatores, ¿qué viene a tu cabeza, José? Y a ver, está atado, o por lo menos en mi vida, dejo la libre interpretación de cada uno, pero me parece que tiene que ver con, yo estoy al borde de los 60, estamos hablando que mi infancia transcurrió, mi infancia con noción de fútbol fue en los años 70. Con lo cual en ese momento la televisión no existía, o por lo menos donde yo vivía, ver un partido de fútbol era un milagro en el que había que alinear todos los planetas para poder verlo. Entonces el fútbol era tomar contacto, la noción del fútbol grande, del fútbol importante, no del que jugábamos, del pueblo, que era grande también para nosotros, pero el fútbol de Montevideo, o por añadidura el fútbol argentino, tenía que ver con la radio y tenía que ver con el relator. Entonces me remite a eso, me remite a ese tiempo, me remite a la cuestión fundacional de la pasión por el fútbol, muy atada en la radio en mi caso, porque no solamente, existían algunos factores. Uno era año 75, se instala la primera radio en mi pueblo, una radio de AM, y mi papá, un profesor de dibujo, pero autodidacta, técnico de radio y televisión, trabaja en la parte de la instalación eléctrica de esa radio, con lo cual yo vi el crecimiento de la radio desde que fue una plantita chiquitita, y eso me marcó, sumado al hecho de que prendía la radio y la persona que relataba el fútbol de Montevideo era de Cardona, que era Víctor Hugo, que era como decir, claro. un astronauta nació acá en el pueblo, acá, qué sé yo, no sé, John Wayne, al que vos veías en los western, es de Cardona, te decían, era más o menos lo mismo. Qué bárbaro, decía, ¿qué tendrá Cardona, no? Porque Víctor Hugo y José Gabriel Carvajal, será el agua de Cardona que genera estos relatores, estos bozarrones tan bellos para contar fútbol. El agua es muy salobre, el agua de Cardona. y tu papá además fue profesor de Víctor Hugo. Mi papá fue profesor de Víctor Hugo, sí, eso es verdad. Fue profesor de dibujo, mi viejo era profesor de dibujo. Y mi mamá profesora de inglés, pero mi mamá no llegó a ser profesora de él. Sí, mi viejo era profesor dice, intenté que alguna vez hiciera un punto y le salía una raya, era muy malo dibujando. y cuando empezás a desandar la profesión, de manera, si se quiere, más profesional, no sé cómo fueron tus inicios, pero ¿es Oriental, Radio Oriental tus primeros pasos? Ahí ya empezás a narrar un fútbol, poco, ¿o antes? Yo lo sitúo un poco antes. Yo lo sitúo un poco antes porque yo empiezo, o sea, mis primeros partidos los relato para una radio, para la radio en la que había ayudado a instalar, o la que había trabajado en la instalación, en la parte de la instalación mi viejo. Entonces, claro. Digamos, todos los planos, todo. Mi viejo era un tipo como buen profesor de dibujo, al que le gustaba mucho el dibujo técnico, muy, muy puntilloso, muy. Entonces, bueno, yo recuerdo aquella cosa tan de prolijidad, de perfección, instalando eso, y yo en esa misma radio es que empiezo a relatar unos cuantos años después.
qué sé yo, unos 10, 12 años después habrán sido, porque tampoco, a ver, en términos de mi vida había pasado una vida, en términos absolutos 10, 12 años, mirado desde la edad actual, no es tanto, pero todo es tan vertiginoso en ese momento de la vida que fue así. Ahí empiezo. Yo me había vuelto de Montevideo a trabajar a Cardona en una FM, ya había 2 radios en Cardona, y desde la FM me voy a la AM y ahí a trabajar en la parte de informativo y a relatar. Así, digamos, es mi vínculo con el relato en Cardona. Lo pongo porque, digamos, a ver, la parte más profesional de una radio naturalmente ya más profesionalizada, sí, es Radio Oriental en Montevideo, pero eh, yo defiendo como genuino, como cosa importante aquello hecho en Cardona, porque si no hubiera dado el salto en Cardona, no hubiera existido nada de lo demás. Si no me hubiera animado a relatar en Cardona, no hubiera existido nada de lo que después vino. Hola José, Gustavo te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Con qué relación tiene el relato con el fútbol en sí mismo? ¿Qué relación vos le ves? ¿Y en qué punto nada tiene que ver? Yo supongo, qué buena pregunta y qué difícil a la vez, porque yo supongo que tiene que ver, a ver, esta asociación de relato y fútbol tiene que ver con una necesidad, esto de que no había televisión y de la instantaneidad, no había otra manera de lograrlo que no fuera a través de la radio. La radio tenía, por ausencia de competencia, digámoslo, esa necesidad de contar todo porque era el único medio que te lo podía hacer, y aún en algunos aspectos hoy sigue siendo, que te lo puede contar en el mismo momento, instantáneamente. No es que después te narra lo que ocurrió, sino que te va narrando lo que está pasando. Y el fútbol como fenómeno era, si uno se pone a pensar, digamos, segunda mitad del siglo pasado, ¿qué otra cosa pasaba en nuestras vidas tan importante y tan relacionado a lo pasional que no fuera el fútbol? Y que significara además que se desarrollaba en un contexto con un marco, con un límite, con un ambiente que lo decoraba, un estadio, una cancha, lo cual, digo, permitía desde el punto de vista técnico estar allí para contarlo, y a su vez que la palabra pudiera agregarle, o que la palabra fuera el vínculo con otros cientos de miles o millones de personas de algo tan pasional que estaba ocurriendo allí. Es decir, nos guste o no nos guste, estamos o hemos sido atravesados por los futboleros por el fútbol, y en términos generales también por la radio. Hoy alguno podrá decir que se puede perder o que se ha diversificado mucho, y sí, los tiempos han cambiado, pero en aquel momento, a ver, en mi casa, pero no por contar un hecho personal, sino simplemente por hacer una descripción de lo que ocurría en la mayoría de los hogares en Uruguay como aquí en la Argentina. La mesa de la cocina donde almorzábamos y cenábamos familiarmente estaba coronada, la mesa apoyada contra una de las paredes de la cocina, y así sigue siendo hasta el día de hoy, donde allí queda viviendo solamente mi mamá. La mesa estaba coronada por una radio, por una linda radio, porque mi viejo, hombre de radio como era, tenía una linda radio de esas de madera antigua. Y la radio no era más allá de que era un decorado, porque era una muy linda radio, la radio cumplía una función, que era que al mediodía se prendía la radio, durante la mañana la radio estaba prendida, y a la noche se cenaba, y después cuando terminaba la cena se escuchaba el radio informativo de las 9 de la noche. Cenábamos a las 8:30, a las 8, a las 9 nos quedábamos escuchando, por lo menos mi mamá y mi papá se quedaban escuchando las noticias, no había televisión. Claro. Vos sabés que una vez, cuando aparece la tele, en Inglaterra, hacen una encuesta y le preguntan a la gente qué va a pasar con la radio. Bueno, aparece la tele, dicen, bueno, viste que cuántas veces la han matado a la radio. Entonces van preguntando, sí. Y un chico dice, no, ¿qué elegían? Si la radio o la televisión. Y un nene dice, no, yo elijo la radio, porque en la radio los paisajes son siempre más bonitos. Digamos, la imaginación. Pasan los años. Tal cual. Y eso ocurre. Y en el relato deportivo, escuchando buenos relatores, como José Gabriel Carvajal, como Víctor Hugo, como Arcapalo, como tantos otros, siempre los paisajes son más bonitos. Hacen más bellos el paisaje radiofónico. Pues porque tiene que ver con la imaginación. A ver, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la imaginación de cada uno, con lo frondoso del poder imaginativo de cada persona, muy referido a lo que está recibiendo desde la radio. Entonces,
Yo tengo todavía, y les debe pasar a ustedes también, futboleros, pero yo de mi época de niño, de escuchar esos relatos o de Víctor Hugo, o de algún otro relator, si es que no lo relataba Víctor Hugo, o por ahí, si yo ponía la radio ponía Víctor Hugo cuando era chico, pero había veces que estaba escuchando en el auto de mi tío, y por ahí un tío mío iba en el auto y le gustaba escuchar a Heber Pinto más que a Víctor Hugo, le gustaba Claro. escuchar, qué sé yo, a Kessman, bueno, o a Lalo Fernández, que era otro relator de voz portentosa también, otro muy buen relator de aquel tiempo. Entonces, a ver, te tenías que dejar guiar por esa voz, y después estaba lo que vos... Y yo tengo todavía, al día de hoy, recuerdos de atajadas de Rodolfo Rodríguez, un arquero de Nacional, de los fines de los 70, y no las vi nunca, porque claro, y tengo el recuerdo de una jugada que Rodolfo sacó, y me pasó una cosa increíble. Año 80, Nacional campeón de América, Nacional estaba perdiendo con Olimpia. ¿Se acuerdan que en esa época las semifinales de la Libertadores eran grupos de 3? Sí. Nacional estaba perdiendo con Olimpia, que era el campeón vigente, y tenía que empatar para llegar a la final de la Copa, mínimamente empatar. Y faltaban, qué sé yo, 7, 8 minutos y no empataba. Y viene una jugada de esas de esos goles que atraviesan, que son un gol, pero que ni siquiera es el gol de un título, pero que atraviesan la historia de los clubes y de los hinchas, a veces más que una campaña entera. Centro de Washington González, Victorino que peina y De la Peña que la engancha de volea. Un gol extraordinario, un gol de una belleza y de una plasticidad, tanto que un tiempo después, en una sala de exposiciones, un fotógrafo que se llamaba Enero Valiente, un fotógrafo del diario El País de Montevideo, publicó una serie de fotos, un seguimiento que él hizo de ese gol, y en el momento en el que De la Peña le pega la pelota, queda suspendido en el aire con la pierna derecha bien adelantada como en un paso de ballet, y la otra pegándole a la pelota. Bueno, esa fotografía, con poca luminosidad, casi, y en una noche de humedad, de mucho barro, era casi un paisaje de acuarela, de luces muy tenues, para que ustedes tengan en cuenta lo que fue ese gol. Y el relato de Víctor Hugo es probablemente uno de los mejores Sí, relatos es cierto. Sí, sí. que se hayan escuchado, el de volea, de volea, de volea. Sí, sí, sí. Bueno, es más, el día que Nacional cumple los 100 años, que juega un amistoso en el Estadio Centenario contra el PSV Eindhoven, en la tribuna, yo fui a ver el partido a la tribuna, no me hice acreditar, quería verlo en la tribuna, fui a la tribuna, y la gente todavía, esto estoy hablando de año 99, la gente 19 años después, en la tribuna, recordando momentos de Nacional, recordaba el gol de la Peña y el relato de Víctor Hugo. Al lugar al que quiero ir, es que yo, que ese partido no lo vi, me quedó el relato de Víctor Hugo para siempre, y me negué sistemáticamente por 20 o 30 años a ver el gol de la Peña. Yo ya tenía el cassette que Nacional había sacado en el 99 con los 100 años de Nacional, y yo lo miraba hasta que ese video histórico llegaba al partido con Olimpia, porque la imagen del gol de la Peña, relatado por Víctor Hugo, a mí me parecía tan sublime que tenía miedo de que el gol verdaderamente no hubiera sido tan sublime, cuando en realidad no había forma de que no lo fuera, en tanto y en cuanto la importancia que para mí había tenido. Pero yo seguía teniendo un miedo de que la imagen no alcanzara el grado de sublimación que había tenido, o en todo caso, me parecía tan perfecta la voz, el relato y el gol, así narrado, y el recuerdo de ese gol y la importancia que había tenido. Yo 14 años, imagínate, plena adolescencia, un gol es prácticamente subirte a la Aconcagua en manga corta, entonces, claro, no quería que ocurriera ver ese gol. Después un día lo vi, obviamente, y ya lo vi, y el gol es fantástico también, pero durante 20 o 30 años yo quise vivir con el recuerdo de aquel gol de la Peña solamente en el relato de Víctor Hugo. Y en esto, bueno, Arca decía lo mismo, ¿no? Tanto vos, él, digo, son futboleros que relatan. ¿Podría existir un relator que no sea futbolera, que sea un profesional del relato, que se acerca a relatar fútbol por su vocabulario, por su dicción, por su estilo radial, y se pone a relatar fútbol? ¿Podría existir eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Víctor Hugo es menos futbolero de lo que el común de los mortales cree. Por supuesto que le gusta el fútbol, pero él tiene a él lo apasiona más la cuestión meramente radial, periodística, que el apasionamiento del juego.
No, yo no lo tengo a Víctor Hugo, un hincha pasional de esos que alguna vez gritó algún gol en una cancha a voz en cuello, como le ha pasado a Arcapalo, como me ha pasado a mí, como nos ha pasado a la gran mayoría. Víctor Hugo no hizo ese recorrido del futbolero pasional. Ahí tenés uno y es el mejor de todos, Sí, saca claro. la cuenta. Sí. Ahí, leyendo algunas notas que te han hecho, decías que elegías el gol del Kun Agüero contra Racing y el partido Boca Real Madrid. Decís, ¿son buenos relatos o son mis mejores relatos? ¿Cuáles son tus parámetros para, en este caso, entender que esos fueron buenos relatos? ¿Qué evaluás? A ver, son los que te quedan en la memoria tal vez por la importancia del hecho, o sea, por el gol del Kun Agüero es un gol del Kun muy jovencito jugando un Independiente Racing, que fue, me acuerdo, un día a la mañana, y el gol es maravilloso, pero es en el marco de un clásico de Avellaneda con todo lo que esto implica, el partido de Boca frente al Real Madrid. Y bueno, es probablemente la gema de la historia de Boca, la epopeya más acabada de la historia de Boca, ganarle a los Galácticos del Real Madrid. ¿Cómo haces para poner algo que se compare? Entonces lo pongo un poco en eso. Recién el gol que pusieron ustedes, un gol de Silva Independiente, y hay otro gol que un día me sorprendieron mis compañeros de Radio Continental, que es un gol que creo que es un gol de Silva también en Boca, que es en esa etapa 2012, en esa etapa ¿cómo es? En Rock and Pop. Hay cosas, a veces se te juegan cosas personales que hacen que hacen que los goles de una determinada etapa o los relatos de una determinada etapa sean un poco mejores desde el punto de vista técnico. Yo medio que había salido del circuito, Rock and Pop fue el volver a relatar en Buenos Aires, era importante para mí, me encontró en una muy buena edad todavía. Entonces he escuchado 2 o 3 relatos de los que no me acuerdo, pero hay un gol muy parecido a este que ustedes ponen, que la realidad un día me sorprendió y dije, pucha, no estaba tan mal. Claro, porque era un gol técnicamente difícil de relatar, con muchas sucesiones como este, pues pone el cuerpo, la pierde, qué sé yo, Sí, situaciones claro. que van cambiando. Un gol en donde un jugador lleva la pelota, mete un caño, queda cara a cara con el arquero, te ofrece menos conflicto, no digo que sea más fácil, te ofrece menos conflicto, que es una sucesión de rebotes, por eso digo que creo que él acepta, Víctor Hugo también, que el mejor relato de gol es el gol de Diego en el 94 contra Grecia, porque nunca el fútbol, nunca hubo yo creo que ni siquiera el Barcelona de Guardiola, ni ningún otro equipo ha hecho una jugada a una velocidad tan alta como esa jugada del gol de Diego de la Argentina del 94. Y Víctor Hugo logra la perfección de que el relato lo va llevando a la velocidad de la pelota y del toque sin equivocarse los jugadores, ni en el orden ni en cómo va la pelota. Redondo para Maradona, bueno, eso que desarrolla él hasta que le pega y hace el gol. Desde el punto de vista técnico, desde la perfección del seguimiento de los futbolistas, de la trayectoria de la pelota y la definición, no hay equivocación ni hay ruido, no hay nada que pulir, no hay nada que mejorar, es la perfección. Ahí pongo el acento. Por eso cuando vos me decís, desde lo pasional, el gol del Kun Agüero, que además es un gol que yo juego mucho con una idea, a ver, después porque la verdad no la pensé, me surgió ahí y digo, ¿qué cosas ocurren en la mente de una persona para que te puedas inspirar, para que hagas lo que tenés que hacer? Porque alguna vez he relatado algún gol y cuando llegué a mi casa dije, qué pelotudo que fui, lo que tenía que decir en este gol era esta otra cosa. Y en ese del Kun Agüero dije lo que tenía que decir. Entonces, ¿cómo no lo voy a poner como el mejor de todos? Porque jugué con que Bocchini lo iba guiando al Kun Agüero, Claro. desde un tipo consagrado al pibe que recién empieza, y le iba como dictando, y en el final le dice, bueno, ahora ya sos vos, le hago decirle, bueno, ahora ya está, ya lo hiciste, ahora tranquilo, ahora definí. Bueno, juego un poco con esa metáfora que cuando llegás a tu casa te deja conforme con lo que has dicho. José, estamos a 1 minuto y medio de la cadena nacional, es una pena, seguramente Sí, vamos a no, volver voy a a charlar llorar, contigo no, porque pues sí. disfrutamos, aprendemos, se te nota no solo futbolero, sino alguien que lleva la tatuada, la radio. Y que es lindo hablar de fútbol, con alguien Sí. que es lindo hablar de fútbol. Así que queremos agradecerte, ha sido un placer, gracias por atendernos, te escuchamos siempre en la cadena Relatores. Así que un abrazo enorme y muchas gracias.
Les agradezco a ustedes infinitamente, lindo momento de radio, repasando, recordando fundamentalmente goles, que es lo más lindo, esas cosas que nos han... Y también la radio, porque como decís vos, en mi caso y en el de ustedes por distintos motivos, en algún momento, en algún nudito de nuestras vidas encontramos la radio y es muy difícil apartarse de ella. Les mando un gran abrazo. Abrazo grande, José Gabriel, gracias. Ahí está, José No, Gabriel. agradecido soy yo. Y no